Avanzando en el tema de estequiometría, vamos a trabajar ahora en el concepto de pureza. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de pureza. Resulta que las sustancias y los reactivos químicos producidos por la industria química pueden contener cierta cantidad de impurezas, ¿vale? Y calcular y determinar cuántas impurezas tiene un reactivo químico es bien importante, ya que esto puede afectar el respectivo cálculo estequiométrico. Bien, se denomina pureza al porcentaje efectivo de reactivo puro en la masa total del reactivo que pesa en el laboratorio para hacer una reacción química, ¿vale? ¿Por qué es importante considerar la pureza para los cálculos estequiométricos? Pues porque solo reaccionan las sustancias químicamente puras, es decir, si yo tengo una masa total del reactivo, ¿cierto? Y esa masa total del reactivo tiene impurezas, pues no reacciona la totalidad del reactivo, sino solo una parte. ¿Cuál parte? Pues la correspondiente a las sustancias puras. Por lo tanto, cuando hago un cálculo estequiométrico, considero solo la sustancia pura. Bien, veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 50 gramos de un reactivo que vamos a hacer reaccionar, ¿cierto? Y este reactivo tiene un 61,25% de pureza. ¿Eso qué significa? Que si yo pongo en la reacción 50 gramos y hay impurezas, pues no van a reaccionar todos los 50 gramos, apenas va a reaccionar un 61,25% de esos 50 gramos, es decir, 30,625%. Cuando yo hago un cálculo estequiométrico, bien, ese cálculo estequiométrico lo debo realizar a partir de la cantidad de sustancia pura en el reactivo. ¿Listo? Es decir, si yo pesara 50 gramos de un reactivo y solo hay puro 30,625, pues el cálculo estequiométrico lo debo realizar con ese 30,625. Bien, entonces es un cálculo muy sencillo, simplemente consiste en sacarle el porcentaje a la muestra total, ¿cierto? El porcentaje de acuerdo al porcentaje de pureza del reactivo y con ese valor realizo el cálculo estequiométrico. Bien, ahora, el porcentaje de pureza se representa a través de una expresión muy sencilla que es esta que encontramos en la diapositiva. Porcentaje de pureza va a ser igual a la cantidad de sustancia pura sobre la cantidad de muestra impura por 100. ¿Listo? Entonces, si yo tengo el porcentaje de pureza y tengo la cantidad de muestra total impura, pues yo podría despejar de esta expresión la cantidad de sustancia pura y con esta cantidad de sustancia pura yo podría realizar un cálculo estequiométrico. Bien, ahora, como el porcentaje de pureza se expresa en porcentaje, ¿vale? Un porcentaje de pureza también podría ser un factor de conversión. Entonces, por ejemplo, para el ejemplo, me dicen que el porcentaje de pureza es 61,25% y la muestra total son 50 gramos. Entonces, yo podría hacer el siguiente cálculo, 50 gramos de la muestra y plantear un factor de conversión. Como esto está en porcentaje, ¿qué me están diciendo? Pues que tengo 61,25 gramos puros por cada 100 gramos de la muestra. Entonces yo podría colocar acá que por cada 100 gramos de la muestra, únicamente 61,25 gramos son puros. Fíjese que el porcentaje también es un factor de conversión. ¿Listo? Entonces cancelo gramos de muestra con gramos de muestra. Tengo los gramos puros y a partir de este, pues voy a realizar mi cálculo estequiométrico. ¿Vale? Entonces las dos opciones son válidas. Una es despejar de la fórmula o la otra es hacer un factor de conversión de este estilo, ya que un porcentaje de pureza expresado en porcentaje es un factor de conversión en donde me están diciendo que 61,25 gramos son puros de 100 gramos de la muestra total. Recuerden que porcentaje es por cada 100 y yo lo puedo utilizar como referencia para plantear factores de conversión. ¿Listo? Veámoslo acá más claramente con un par de ejemplos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este par de ejercicios que involucran cálculos de pureza para que ustedes tengan un poco más de nociones acerca de cómo se hacen cálculos estequiométricos. ¿Listo? Entonces vamos a resolver este en primer lugar y luego vamos a resolver, ¿vale? Entonces aquí los tengo separados para que pueda escribir sobre la diapositiva y nos quede el cálculo un poco más claro. ¿Listo? Me dice este ejercicio, ojo, una piedra caliza tiene una pureza en carbonato de calcio del 92%. ¿Listo? Entonces me dicen que tenemos una roca caliza y que de esa caliza un 92% es carbonato de calcio, es decir, que voy a tener una cantidad de impurezas, ¿vale? No es 100% carbonato de calcio, sino que de la roca
¿cierto? O sea, yo tengo aquí una roca y de esa roca que está constituida de carbonato de calcio, únicamente un 92% es de carbonato de calcio y el restante corresponde a impurezas, ¿ok? Entonces eso es lo que me están diciendo acá. Entonces me preguntan, ¿cuántos gramos de cal viva, óxido de calcio, se obtendrán por descomposición térmica de 200 gramos de la roca caliza? ¿Listo? Entonces, ¿qué me piden que calcule? Carbonato de calcio. ¿A partir de quién? De 200 gramos de caliza, ¿vale? Pero yo no puedo iniciar el cálculo estequiométrico directamente de los 200 gramos de caliza. ¿Por qué? Porque de los 200 gramos, no todo es carbonato de calcio, únicamente un 92%, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues primero tenemos que calcular en los 200 gramos de caliza cuánto es puro en carbonato de calcio. Y después de calcular el carbonato de calcio, pues sí puedo hacer el cálculo estequiométrico, ¿listo? Entonces vamos a iniciar desde los 200 gramos de caliza, que es la unidad dada, ¿cierto? Es lo que me dan. Entonces acá, 200 gramos de caliza y planteo mi primer factor de conversión en donde voy a tener en cuenta la pureza. La pureza es del 92%. ¿Eso qué significa? Que por cada 100 gramos de caliza, 92 gramos son de carbonato de calcio. Entonces planteo aquí mi factor. Si por cada 100 gramos de caliza, 92 gramos son de carbonato de calcio. Entonces cancelo gramos de caliza con gramos de caliza y ya tengo los gramos de carbonato de calcio. Bien, vean, este factor es como si yo despejara de esta expresión de acá, ¿cierto? Entonces sería simplemente tener el porcentaje de pureza, que es 92, la cantidad de la muestra impura, que serían los 200 gramos, ¿cierto? Y luego hago el despeje correspondiente y eso me va a dar esta misma expresión. ¿Listo? Entonces ya tengo que 200 gramos y por cada 100 gramos 92 gramos son de carbonato de calcio puro. ¿Listo? Luego de eso planteamos el siguiente factor. Como esto está en gramos, debo pasarla a moles porque la relación estequiométrica en la reacción química es en moles. Entonces, ¿qué sabemos? Que una mol de carbonato de calcio pesa 100 gramos de carbonato de calcio, esa es la masa molar, cancelo gramos de carbonato de calcio con gramos de carbonato de calcio, estoy en moles de carbonato de calcio. Ahora planteamos este otro factor, una mol de carbonato de calcio, fíjese, una mol de carbonato de calcio, ¿cierto? Reacciona y produce una mol de óxido de calcio. Calculo moles de carbonato de calcio con moles de carbonato de calcio. Y mi último factor, que sería la conversión de estas moles de óxido de calcio, ¿cierto? A gramos, sabiendo que una mol de óxido de calcio pesa, venga a ver cuánto pesa el óxido de calcio, pesa 56,08 gramos de óxido de calcio. Cancelo moles de óxido de calcio con moles de óxido de calcio y esto me va a dar igual a los gramos de óxido de calcio. Cuando yo resuelva todo este factor, esto me da que multiplicar todo lo de arriba y dividir en todo lo de abajo me da 103,19 gramos de óxido de calcio. ¿Bien? Entonces, a partir de la descomposición térmica de 200 gramos de caliza con un 92% de pureza, el cálculo estequiométrico me dice que yo puedo producir máximo 103 gramos de óxido de calcio. ¿Listo? Entonces, fíjense que las purezas me sirven para calcular cuánto del reactivo puro hay y con eso que hay del reactivo puro, que sería esta partecita de acá, yo hago el cálculo estequiométrico típico. ¿Listo? Bien, entonces ese es el primer ejercicio. ¿Listo? Vamos ahora con el siguiente ejercicio. Ojo, póngale cuidado a este ejercicio de acá. Dice, se ponen a reaccionar 119 gramos de una muestra impura, ojo, tenemos una muestra impura de cobre, con un exceso de ácido nítrico. Entonces ponen a reaccionar cobre con ácido nítrico y se obtienen 36 gramos de agua en la reacción, bien, según la reacción de abajo. Me piden que calcule la pureza de la muestra de cobre utilizada y el número de moles de monóxido de nitrógeno formado. ¿Listo? Bien, entonces tengo la reacción química del proceso, que es cobre más ácido nítrico, produce nitrato de cobre 2 más monóxido de nitrógeno más agua. Y me piden que balancee esta ecuación por el método ion-electrón. ¿Listo? Entonces los invito a que en este momento detengan el video y realicen el proceso de balanceo. ¿Listo? Entonces, por favor, deténganlo ya y balanceen por ion-electrón esta ecuación. Listo. Entonces ya realizaron el proceso de balanceo. ¿Listo? ¿Cómo les debió haber dado la
ecuación les debieron haber dado los siguientes coeficientes. 3, 8, 3, 2 y 4. Ya tengo los coeficientes estequiométricos de la reacción, ya balanceé por ion-electrón, recuerden que esto ya lo aprendimos en el curso. Si no lo recuerde y le falta práctica en esto, pues recuerde que en el canal de YouTube tenemos un video sobre este método, lo invito a que lo revise, ¿listo? Ahora, ¿qué es lo que ponen a reaccionar? 119 gramos, ¿cierto? Pero me dice que la muestra está impura en cobre. Entonces, 119 gramos no es la cantidad de cobre que reacciona, sino que reacciona menos de esos 119 gramos. ¿Cuánto? Pues no sé, eso es lo que tengo que calcular, ¿bien? Ahora, ¿qué es lo que me piden que calcule? Me piden que calcule la pureza de la muestra de cobre. ¿Cómo será el porcentaje de pureza del cobre en la muestra? Pues será el cobre puro, ¿cierto? Sobre la muestra impura por 100. ¿Qué datos de acá tengo para reemplazar el porcentaje de pureza de cobre? Pues tengo la cantidad de muestra impura, porque el ejercicio me la da. Me dice que se pueden reaccionar 119 gramos de una muestra impura de cobre. Entonces ya tengo la cantidad de cobre impuro, que serán 119 gramos. ¿Sí o no? ¿Qué debo calcular entonces ahora? ¿Cuánto cobre hay puro en la muestra? ¿Bien? ¿Y cómo hago para calcular cuánto cobre hay puro en la muestra? Pues el ejercicio me dice que en la reacción química, después de que reaccione el cobre puro, ¿cierto? Porque recuerden que en una reacción química las impurezas no reaccionan, solo reacciona el cobre puro, se producen 36 gramos de agua. Entonces se producen 36 gramos de esto. Quiere decir que si yo sé cuánto se produce de agua y ese agua lo produce el cobre puro, pues por estequiometría yo podría calcular cuánto cobre puro contenía la muestra, ¿sí o no? Entonces vamos a hacer ese cálculo estequiométrico. Entonces partimos de lo que me dan, que son 36 gramos de agua, factor 18 gramos de agua es una mol de agua, cancelo gramos de agua con gramos de agua y tengo moles de agua. ¿Y qué me dice la relación estequiométrica? Que es 4 a 3, es decir, 4 moles de agua producen 3 moles de cobre. Cancelo moles de agua con moles de agua, obtengo moles de cobre. Y ahora vamos a calcular gramos, porque yo necesito los gramos de cobre puro, ¿cierto? ¿Cómo calculo los gramos? Pues con la masa molar, sabiendo que una mol de cobre pesa 63,55 gramos de cobre. Cancelo moles de cobre con moles de cobre y esto me da gramos de cobre. ¿Listo? Después de multiplicar todo lo de arriba y dividir en todo lo de abajo, me dice que para producir los 36 gramos de agua se requieren 107,24 gramos de cobre puro. Bien, entonces este es el cobre puro, es decir, de los 119 gramos que contenía la muestra impura, reaccionaron 107,24 gramos de cobre puro y produjeron 36 gramos de agua. Entonces ya tengo este valor acá, 107, ¿cierto? 24, 107,24 y con esto puedo calcular la pureza del reactivo. ¿Listo? Esto da aproximadamente 80%. ¿Listo? Entonces los invito a que con su calculadora revisen todos los cálculos y verifiquen que esto nos dé así. ¿Listo? Bien, entonces ya pudimos calcular el porcentaje de pureza de una muestra de cobre a partir de una masa impura y a partir de una cantidad de cobre puro que obtuve después de obtener cuánto de un reactivo se forma. Bien, ahora me piden que calcule la pureza de la muestra de cobre utilizada, pero también me piden que calcule el número de moles de NO formados. Bien, es decir, debo calcular NO. Para calcular NO, pues ya tengo cuánto cobre reacciona, ¿cierto? Entonces, a partir de esta cantidad de cobre que reacciona, que son 107,24 gramos, pues puedo calcular la cantidad de NO. ¿Listo? Entonces, los invito a que en este momento ustedes realicen este cálculo, es decir, a partir de estos 107,24 gramos, calculen cuántas moles de NO se producen. Bien, es un cálculo estequiométrico sencillo considerando que este es el reactivo límite, porque me dice acá que reacciona con un exceso de ácido nítrico. Entonces es el cálculo típico que hemos venido haciendo. ¿Listo? Entonces chicos, los invito a que hagan el cálculo y terminen el ejercicio.